Dios le bendiga grandemente a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Somos la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Nueva Esperanza y en esta ocasión vamos a estar grabando un programa especial de CJ conversando entre jóvenes bajo el tema Mi profesión es para Cristo. Nos encontramos con la hermana Esther de Urriola, la cual es maestra de escuela dominical y maestra de escuela primaria, y nuestra hermana Stephanie, la cual va a estar conmigo conversando y entrevistando a nuestra hermana Esther. Nuestra hermana Esther con palabras de saludo. Dios le bendiga a todos los que nos sintonizan a través de nuestras hermosas plataformas llamado para la conquista. Dios le bendiga a nuestra hermana Stacy, Dios le bendiga más a nuestra hermana Stephanie y que sea Dios hablando en este lugar el día de hoy. Amén. Nuestra hermana Stephanie con palabras de presentación. Gloria al Señor, Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a mis queridas hermanas, la hermana Stacy y nuestra hermana Esther. Estamos, como dijo nuestra hermana Stacy, aquí esta tarde para hablar sobre el tema Mi profesión para Cristo. Esperamos que este programa sea de gran bendición para sus vidas y disfruten lo que sigue del programa. Amén. Vamos a estar comenzando con la primera pregunta, la cual es ¿cómo involucras a Dios en tus clases como maestra dominical y como maestra primaria? Bueno, primero que todo, sabemos que no es fácil ser maestra tanto como en una escuela primaria y involucrar a Dios en esos niños, ¿verdad? Es un poco más fácil dentro de la iglesia siendo maestra de escuela dominical porque ya ellos conocen a Dios, ya ellos, sus papás les han inculcado la palabra de Dios, es más fácil entrar por esa área, pero dentro de lo profesional, dentro de ya trabajar en una escuela, que ojo, es escuela cristiana, el Buen Pastor, pero hay niños que todavía no conocen la palabra y ahí sí se me ha hecho un poco, como que digamos un poco difícil entrar ahí, pero como quien decimos, no imposible, sí se ha podido llegar a ese objetivo que es darle la palabra de Dios y que ellos sean transformados por Dios. Amén. Sabemos que en ese campo hay niños que de repente vienen de una familia algo difícil, una familia que no conoce a Dios o que quizás no les interesa conocer a Dios, porque en estos tiempos ya se predica de Dios en todos lados, gracias a Dios. Pero hay muchos tipos de niños, muchos tipos de padres que a lo mejor no tienen ese deseo en el corazón de inculcar eso a los niños, del pequeño desde que está niño. Entonces, ¿te ha tocado alguna vez esa ocasión de explicarle a un niño cómo conocer a Dios, cómo orar o algo así? Sí, como dice la hermana Stacy, hay muchos niños también con caracteres diferentes y sí me ha tocado, por lo menos cuando entré a trabajar, me tocó de que ahí hacen muchos devocionales y yo tenía que hacer los devocionales en mi salón. Y eran niños que yo decía, Dios mío, dame las estrategias, instrúyeme cómo hablarles, en cómo entrarles por ese camino, pues por ahí entrarles que ellos me puedan entender. Porque era algo que, Dios mío, yo decía, ¿por qué se portan así, Señor? Y yo agarraba la cabeza y decía, ay, la sangre de Cristo. Pero bueno, Dios me dio la victoria. Y un testimonio breve que quiero contar es que un niño que me reservó su nombre tuvo una experiencia que nunca se me va a olvidar, inolvidable con ese niño, de que estábamos ahí después de mucho tiempo que pasó, después de creo que 2 meses, porque ya llevo 3 meses, después de 2 meses que pasaron, que yo les hablaba de la palabra, siempre que llegaba yo le decía, vamos a orar, vamos a cantar, y ahí me iba por ahí, porque no solo, a veces pensamos que todo es la teoría, no solo matemática, español, ciencias naturales, sino que inculcarle la palabra de Dios. Y me tocó con ese niño un día de eso que llegué, me acuerdo, era el que se portaba más mal, Dios mío. Y me tocó llegar y un día estábamos ahí y yo estaba orando y yo digo, Señor, pero antes de yo entrar al salón, que ellos no habían llegado, yo me puse a orar y yo dije, Señor, ayúdame, dame eso que solo tú sabes dar, de cómo hablarles, instrúyeme, capacítame, yo le decía a Dios. Llegaron los niños y yo les dije, vamos a orar, vamos a cantar, y cuando yo le digo eso a los niños, pasó con todos, que estamos cantando ahí una oración, cuando yo abro los ojos que yo estaba orando, una niña llorando, llena así de la presencia de Dios, y un niño que él cerraba los ojos y hacía así y adoraba, y yo decía, el Señor está contestando mis oraciones, porque también pensamos que todas estas cosas es que uno necesita orar también, uno necesita irse
a lo más profundo con Dios y meterse con Dios. Y yo me levantaba en las madrugadas y yo decía, yo voy a buscar al Señor, porque Dios me tiene que contestar, Dios me tiene que dar esa estrategia para yo poder hablarle a esos niños. Y con el niño, casi digo el nombre, Dios mío, y con el niño ese era como un poquito más difícil, porque él me decía, yo no voy a orar. Y me decía así, yo así retacado. Sí, Y yo decía, fui niño rebelde. Dios mío, y me decía así, yo no voy a orar, yo no voy a cerrar los ojos. Y yo me iba por atrás y le hacía así, y le hacía así, lo sobaba y le hablaba ahí suavecito. Y yo decía, yo me lo tengo que ganar, yo me lo tengo que ganar. Y así a medida que iban pasando los días, me ganaba el niño para Dios. Amén. Y toda la gracia para Dios, que el niño ahora dice, yo soy cristiano. Y yo, es una alegría en mi corazón eso, yo oír que ese niño dice, yo soy cristiano. Y yo digo, Dios mío, Dios contestó mis oraciones. Eso es lo bonito de buscar a Dios, primeramente nosotros, para poder transmitirle eso a los niños. Que ellos también sientan que, así como tú buscas de Dios, ellos también sientan a Dios en sus vidas cada día. Y que cada que tú hables sean palabras sabias. Porque también hablarle de Dios a un niño tienes que saber qué decir, qué hablar, porque tampoco puedes ir con una palabra chocante, porque tienes, como quien dice, darle biberón, hablarle como nos dice el pastor, que a los miembros nuevos uno tiene que hablarle suave, no tiene que ir con golpe. Y así son los niños, igual que un nuevo miembro que entra a la iglesia. Sí, exacto, saber cómo llegarle, porque como dije, no todos tienen el mismo carácter. Sí, unos pudieron entender bien el mensaje que yo llevaba, pero él era como un poco difícil, pero yo decía, es difícil pero no imposible. Y yo me iba por ahí, y yo decía, sí puedo, y le decía a Dios, dame las estrategias, ayúdame, Señor, porque ya yo sentía que yo decía, Dios mío, el niño se me retacaba de unas maneras que yo decía, Dios mío, y ahí había veces que yo sentía ese temor. Como cristiana yo sentía ese temor, porque yo decía, ¿y si se me revela este niño aquí, qué yo hago, Dios mío? Pero yo decía, Señor, usted está conmigo y usted me va a ayudar y usted me va a dar todas las estrategias que yo tengo que tener con estos niños. Amén. Es importante destacar que esta labor de ser maestra dominical y maestra primaria es muy importante, porque hay veces que dentro de la iglesia no se le da la importancia, pero es muy importante porque ese es el futuro de la iglesia, ese es el relevo que viene, ese es el semillero que tenemos. Entonces es muy importante hablarle al niño desde joven para que él pueda crecer, como quien dice, enderezado, pueda crecer como es y no crecer torcido. Ya la palabra es más fácil cuando está grande, y ya desde pequeño se le ha ido trabajando, se le ha ido moldeando, se le ha ido enseñando cómo orar, cómo buscar a Dios, se le ha ido enseñando a servir, y él ya cuando está grande ya sabe cómo buscarle a Dios. Amén. Amén. Otra cosita que quería añadir, hermana Stacy, de que instruir al niño en los caminos de Dios no es difícil, y para Dios no hay nada imposible. Algo que yo hacía con ellos y que ahora a ellos les gusta, aman, de que yo les hacía trataditos. Eso lo hacemos los lunes, les hacía trataditos y yo les decía, vayan y repártanle a cada maestra. Y le decía a cada uno una frase, le decía, por lo menos a este le decía, dile, Cristo te ama. A este le decía, Dios no sé qué, y cosas así. Pues le decía que le dijeran a un versículo, cosas así a las maestras. Y ahora ellos, ¿por qué es tan bonito enseñar las cosas de Dios a los niños y la palabra? Porque ahora ellos me dicen, todos los lunes, no se lo olviden, me dicen, maestra, acuérdense que tenemos que evangelizar. Y que a mí se me queden estos tratados, hermana, yo creo que hay problemas. Y también el cuidar el testimonio de uno siendo cristiano, de que las mamás te digan y te llamen. Hubo una mamá que me llamó y me dijo, maestra, pero usted es una maestra de Dios, me dice, que mi hija llega a la casa, que usted canta, que mi maestra es una maestra de Dios. Y yo decía, Señor, guárdame siempre, y o sea, que yo no mire ni a la derecha ni a la izquierda, sino por el camino derecho, pues que yo siempre camine por ese camino del bien, pues. ¿Cómo es guardar ese testimonio y que la gente te pueda ver a ti como alguien de bien, alguien de Dios? Eso es muy bonito también. Amén, gloria al Señor. Ya para finalizar, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a las que quieren ser maestras dominicales o quieren estudiar eso para una profesión? Bien, no es fácil, como dije, pero tampoco imposible. Tener mucho amor, pero mucho amor, mucha dedicación, porque esos niños, van a haber niños que te vas a encontrar que tú vas a decir, Dios mío, no puedo, pero sí puedes, con ayuda de Dios sí puedes. Y tenerle mucho amor, quererlos como tus hijos. Yo digo, yo tengo 10 hijos en este salón,
y son ustedes 10 y esos niños se ponen contentos. Darle mucho amor, entenderlos, que tú te sientas como que ellos son parte de ti, porque hay muchos de ellos que necesitan ese amor, porque no le dan ese amor en sus casas. Entonces que ellos vean en ti a Dios reflejado en ti, en tu vida como cristiana, amén. Y eso, ese es el consejo que les doy. Amén, gloria al Señor. Vamos a dejar a nuestra hermana Stephanie con palabras de despedida. Amén, hermanos, le damos las gracias. Lo dije anteriormente a nuestra hermana Esther por estar aquí. Sabemos que el cuidar niños o el estar ahí con niños es a veces difícil. Y como dijo la hermana Esther, que ella les habla de la palabra, eso es muy importante. A veces esas palabras que tú les das, que no solo sea, como ella dijo, matemáticas, español y demás, sino que tú abras ese espacio para hablar con ellos, para transmitirle a ellos amor, a transmitirle de Dios, que ellos sepan quién es Dios, porque si desde chiquitos tú los vas instruyendo, ellos más grandes se van a acordar de cada una de las palabras que tú dices, aunque tú creas que ellos no te hacen caso. Ellos de verdad que se van a acordar y van a decir qué lindo fue o qué bonito me trataron, y ver que los caminos de Dios no solamente son pruebas, obstáculos, sino que también verlo como una forma bonita, porque sigues a Dios, porque Dios tiene que ser el principal en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en el camino de Dios, pues, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es importante que tú desde chiquitos los lleves a la iglesia, los instruyas en ese camino, y que sepan que no hay alguien más a quienes ellos puedan acudir que sea Dios. Él resuelve los problemas, Él resuelve las situaciones difíciles que tengamos en algún punto. Y sin más que decir, de verdad le damos muchas gracias, hermana Esther, nuestra hermana Stacy también, y gracias a cada uno de ustedes por sintonizar este CJ. Esperamos haya sido de gran bendición para sus vidas y que Dios los continúe bendiciendo grandemente.